Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, pues en este vídeo de hoy vamos a enseñar algo jamás enseñado hasta el momento, y es cómo enderezar foils de las de time shifted sobre todo, o las normales. He cogido el ejemplo de las time shifted porque son las más difíciles de desdoblar sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no hay ningún punto de comparación en la dificultad. Esto es terrible porque a la hora de jugar te pueden poner un warning. Y además que, bueno, a mí personalmente me genera bastante fricción ver las cartas de esta forma. Y entonces, pues, he encontrado, por suerte y por esmero, una manera de desdoblarlas. Ya sabes que las cartas se doblan. Esta ya ha sido sometida al evento caliente. Y aún le queda un poquito. La voy a volver a meter, pero esta estaba como esta, o peor incluso. Y está bastante mejor. Se puede ver en la superficie, ¿no? Totalmente. En el grupo que tengo de WhatsApp se vio la foto nada más meter, nada más salir del horno, del hornito. Y vamos a hacer una prueba. Voy a tener que hacer un timelapse acelerado porque le lleva un ratillo desdoblarse. Es un calor muy suave, muy tenue, muy placentero. Como dirían los japos, atatakai. Un calor calentito, no un calor atsui de quemarse, como cuando bebes un café demasiado caliente. Y la zona caliente, que puedes ver aquí, es esta, sobre todo la del centro. Y lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es dejarla ahí, encenderla y ver qué pasa. Sin más. A ver cómo se comporta esta, a ver cuánto tiempo necesita y ver si luego retrocede o no. Lo mejor que se puede hacer una vez hecho este procedimiento es meterlo en funda y aislarlo, porque estas cartas tienen un problema muy grande con el tema de la humedad en el aire, que se mete por los cantos del cartón y es por donde se le cuela. Supongo que por aquí también, porque por aquí es más porosa. Por la parte delantera, al ser plástico, no creo que sea el inconveniente. Entonces el inconveniente yo diría que viene casi en su total magnitud por la parte trasera y por los cantos. Prueba a poner una carta de mierda foil de estas, las time shifted, en un hervidor de agua, por ejemplo, o en agua hirviendo. O abres el grifo, pones la caliente y cuando empiece a salir muy caliente, pasas la carta, la dejas así en el bao, ya verás tú, se pone como una U. La carta se pone así en 2 segundos, ella solita. Entonces, bueno, vamos allá. Voy a conectar el hornillo, si os interesa conocer el hornillo. Me ha costado 25 pavos en Temu. Preguntadme por él en el chat o dejad un comentario de abajo y yo os comentaré dónde conseguirla. Es un... ¿cómo se llama? Esto se llama fermentador. Entonces, para fermentar eso, masas, historias, no sé qué más cosas se pueden fermentar en la cocina, pero esto es un producto diseñado para tener en cocina y alcanza máximo 30 grados. Esto viene en Fahrenheit, 30 o 35 grados. Entonces es un calor muy suave, calienta muy despacito y a la carta le gusta. Tanto que le gusta que se relaja y se pone estirada. Entonces voy a proceder ahora a colocarlo a toda velocidad grabando el vídeo y vamos a ver cómo se va descurvando, ¿no? La carta. Venga, un saludo. Os dejo con el vídeo a toda velocidad. Chao.
Bueno, pues ya lo ves, cómo ha quedado. Vamos a sacarlo un segundín. En contra de las recomendaciones médicas. Pegado al suelo. De eso, desde esto, más bien, desde esto a eso. Muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Ha estado más o menos ha estado una hora el calor, hora y media. Pero bueno, debes probar porque seguramente en el vídeo me habrás visto meter las manos por medio porque el cartón se ablanda bastante. Entonces como que es más maleable, ¿no? Digamos, entre comillas. Y te permite más volverlo al sitio sin hacer casi ninguna fuerza. Entonces nada, yo ahora lo que hago, directo a funda. Y si lo tengo en baraja, a una baraja. Y si no, casi es bastante recomendable enfundarlo doble para que no esté en contacto con el aire por ninguno de los dos lados. Entonces está doble enfundado y está así, perfecto. Voy a poner ahora este y luego el otro. Porque esto es terrible. Todas las de mi colección las iré colocando también, todas mis foils, porque esto no se puede tener así. Te pueden meter un warning, pones tu baraja, por ejemplo, aquí yo ahora mismo alguna time shifter sí que creo que tengo también. Y pasa esto. No sé si... Sobre todo las time shifters son las que más se curvan. Bueno, está bastante limpia. Está bastante bien, la verdad. Hay alguna foil por ahí, alguna foil. Es mi pequeño aborto de prueba. Estas no coman, las nuevas no coman. Tienen mucho plástico. Pero estas sí que están levemente combadas. Los Fire Eyes están levemente combados. Igual les puedo echar un ojo también. Indicar no sé, estos nada, que son de las nuevas. Tendré que verlo con un poco de calma. Aquí tengo estos que están combados 100%, 100% además. Hay que ponerlos ahí a cocer. Estos me tienen que llegar todavía. Y aquí creo que no hay nada más. Esta también está un poco combada. Bueno, generalmente es el problema de las foils, ¿no? Y hay que ponerse con ello, porque solas no se van a enderezar. Entonces, bueno, pero yo te digo, las peores sin dudas son las time shifted, sin duda alguna. Estas son las que más problemas dan. Y las que más le cuesta enderezarse. Sin duda también, las que más. Entonces, bueno, ahora ya lo sabes. Si te interesa el aparatito ese, 25 pavos me costó, ya con envíos y todo. Me escribes en los comentarios y yo os dejo ahí el enlace del que yo me pillé. Pero vamos, que si ponéis en AliExpress o en Temu fermentador de comida, food fermenter, debería saliros algo ya. Fermenter, no sé si estoy haciendo una traducción extremadamente literal, errónea, o realmente se dice así, no lo sé. Podéis averiguarlo. Bueno, cuídate mucho, cuidaros mucho, que vaya todo bien. Espero que os haya sido útil este vídeo y hasta la próxima. Que vaya bien. Chao.